Buenos días, queridos alumnos de Colegio Esbert. El día de hoy, en la asignatura de lengua materna, estaremos trabajando el tema que ya habíamos trabajado anteriormente, el cual se llama Lee novelas y cuentos cortos. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son los cuentos, puesto que ya en una sesión pasada trabajamos con las novelas. Bien, vamos a empezar definiendo qué es un cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ya sea ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo y lúdico. De un modo más coloquial, se habla de cuento para referirse a una excusa, por ejemplo, o una historia inventada. Del mismo modo, un cuento puede ser un enredo o un chisme. El término cuento procede del latín compotus, lo cual significa cuenta. Vamos a ver las características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, la mayoría comparte ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista, quien es el personaje principal, y en los cuentos pues se evitan las tramas múltiples. Además, las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Por ejemplo, no sé, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, en una ciudad perdida. ¿Se dan cuenta? Lo estamos ubicando en un tiempo y en un espacio. El cuento es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico, por ejemplo, a la magia, hablar de magos, de brujas, etc. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales, además, deben resolver los problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Otra característica es que existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar las pruebas. Por ejemplo, un hada que ayuda al personaje principal o un animal que indica el camino que debe de seguir, etc. Los cuentos deben de ser breves, deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Sin embargo, pues al ser narraciones breves y con una estructura básica, pues se leen por fragmentos y pues se pierde un poco el efecto que la historia debería generar. ¿Cuáles son las partes del cuento? El cuento, como historia o narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se han establecido una estructura común de 3 partes, los cuales son pues comienzo, nudo y desenlace. ¿Qué es el comienzo? El comienzo es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadenará el trama. El nudo, por su parte, es lo central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Posteriormente, y como parte final, tenemos el desenlace, lo cual supone el cierre del relato o del cuento. En ocasiones, pues, se restablece el equilibrio inicial y concluye con una nueva situación. En las fábulas, por ejemplo, la historia termina con una moraleja. Tenemos diferentes tipos de cuento. Los cuentos se dividen en 2 categorías, en cuento popular y cuento literario. El cuento popular trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser cuentos de hadas o maravillosos, pueden ser fábulas, las cuales son historias en las que algunos animales u objetos adquieren características de humanos, por ejemplo, y dejan una moraleja o enseñanza. Pueden ser cuentos de costumbres, etcétera. Cuentos de costumbres, por ejemplo, La Cenicienta y La Bella Durmiente. ¿Por qué se dice que son de costumbres? Pues porque se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etcétera.
En cuanto a los cuentos literarios, pues son una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido. Tenemos también lo que son los cuentos para niños, que pues pueden ser cuentos populares o literarios, sin embargo tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante. Algunos cuentos para niños son, por ejemplo, El flautista, Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, Las aventuras de Pinocho, el cuento que ustedes van a leer, que es el del patito feo, etc. En la plataforma ya les dejé la actividad. Quedo pendiente de cualquier duda que tengan, ¿vale? Excelente tarde y hasta pronto.